psiquiatra, casi residente de cuarto año del Hospital Álvarez, futuro jefe de residentes en junio. Bueno, un PEF de ¿cuánto? ¿Hace 4 años? Sí. Casi 4 años. 4 años. Y va a hablar de psicosis, ¿no? Sí. Y bueno, lo importante es que nosotros venimos, no es una clase que pretende ser magistral, es una clase que lo que pretende es que cuando nosotros estudiamos a los clásicos, estudiamos cualquier cosa que estudiemos, si damos la clase sabemos más, porque nos pone nerviosos, tenemos que estudiar más, tenemos que ser un poquito más precisos. Entonces el objetivo de la clase más que nada es ese, estudiar más. El que da la clase es el que más sabe la clase y el que estudió, pero no pretende saber como las personas que hacen 20 años que hacen psiquiatría. De hecho, Lean hace 4 años que hace psiquiatría. Entonces eso, nada más. Bueno, una cosa antes de empezar es que nos presentemos, ¿no? Todos. La otra vez nos presentamos nosotros, yo soy el doctor Alejandro Leín, ya conocemos a Leandro. Javier González Mora. ¿De dónde sos? Psiquiatra. ¿De dónde sos? Yo de Venezuela. De Venezuela. Ah, mira, tenemos un compañero latinoamericano. ¿Quién es? No, perdón. Bueno, de Venezuela. ¿Y qué haces acá? Acá estoy haciendo trabajo en comunidad terapéutica y además por parte de psicoanálisis. Tengo formación psicoanalítica también. ¿Y te quedas mucho tiempo? Me quedo ya. Ah, te quedas a vivir. Muy bien. Bienvenido. Bueno, seguimos. Josefina, yo soy presidente del segundo año, casi tercero, del Hospital Milstein. Fíjate tu apellido porque empezó a Bernás, Moreno. Ágata, soy presidente del primer año de César Milstein. La obligamos a venir a la reunión. Ah, está el apellido. Bueno, para mí. D'Ambrosi. Nico, pero Nico no hablaste. No. Perdón. Nico se es la familia. Bueno, soy familia de los chicos. Mi nombre es Nicolás Bordón, soy residente del tercer año del Hospital Militar Campo de Mayo. Trabajo con Javier en una comunidad terapéutica también. Así que... Toca el timbre bajo. Ah, bueno, me muero, Sí, decimos. Bueno, ¿me presento otra vez? Bueno, mi nombre es Nicolás Bordón, soy residente del tercer año del Hospital Militar Campo de Mayo. Vengo PEF hace un año también y trabajo en una comunidad terapéutica con Javier, hacemos adicciones un poco. Nico estuvo en un psicofármaco a la vez todo el año y también fue a Rosario y bueno, en varias actividades más participó. Sí, así que... Bueno, sí, yo soy trabajadora social en un centro de salud, trabajo con el Inter y en multidisciplina. O sea que trabajo con psicólogos, psiquiatras. Nombre y apellido. Olga Betis Aristu. ¿Y también participaste del PEF? Sí, he En el participado grupo de todo el lectura. año. Todo el año este que pasó. Estuve con la doctora Onofre. Onofre, sí. En psicoanálisis. Y bueno, he participado también en Ateneos y en encuentros que se han hecho acá, que han sido los menos, por lo menos yo he participado menos, pero en el resto sí. En el de la doctora Onofre, ¿no? Sí, Sí. He empezado pero en agosto de 2013, creo que ya empezó anteriormente. Bueno, yo soy Valeria Mengoni, soy psicóloga, me recibí en agosto y todavía no estoy trabajando. Muy bien. Yo soy Teresa Burri, residente del Hospital Rossi de La Plata. Hicimos una jornada, ¿no? En La Plata. Sí. Ellos tienen un psicofármaco mental que tenés. Comenzamos el año pasado con un psicofármaco a la vez En La Plata. en La Plata, en la segunda mitad del 2013, y ahora bueno, estamos programando la continuidad en el 2014 y sumando otra actividad. Bueno, yo soy Julieta Jaricó, estuve en contacto con ustedes vía mail, bueno, coordinando esta actividad ahora. Presidente del Y capítulo. presidente del capítulo, sí. Detalle. Vamos. Roberto. Yo soy Norberto Proverbio, vengo del Pleistoceno, o del Cámbrico, no recuerdo bien. Bueno, yo empecé hace muchos años. Vengo aquí porque charlando con Rafael Groisman me interesó ver un poco la gente joven y es una forma de juntarse con los primeros años. Yo empecé en el 60 mi residencia,
fui jefe de residentes, coordiné el hospital de día, instructor de residentes. En el Borda. En el Borda. Después nos quedamos en una sala en el Borda donde empezamos a trabajar con familias, una tarea muy intensa, y después con García Badraco fundé una clínica privada que funcionó cerca de 30 años y que después nos cansamos. Y bueno, después seguí con mi práctica privada. Aparte, bueno, vengo de una psiquiatría clásica, por razones de tipo ideológico estaba muy metido antes de recibirme en lo reflexológico, lo clásico. Empecé también sin estar recibido a atender en un consultorio, en un hospital público también muy clásico, después me metí en la residencia y en una sala muy dinámica con García Badraco, muy analítica, y bueno, ahí fui construyendo mi propio esquema de trabajo y bueno, hice prácticamente todo el didáctico, gran parte de la formación en la asociación psicoanalítica, después dejé porque sentí que no calzaba mucho conmigo. De la incursión en el trabajo con familia fundamos la Sociedad Argentina de Terapia Familiar. Allá por los 70 y algo organizamos el primer congreso internacional acá en la Argentina de terapia familiar. Bueno, tengo un montón de cosas. Tengo un par de maestrías en psiconeuroendocrinología y en neuropsicofarmacología en Favaloro, y aquí estoy. Muchas gracias por venir. No. Badraco fue uno de los que inició las residencias, ¿no? Pero Sí, 1957 empezó en la residencia, en el Borda. Empezó la primera camada, fue del 57, una experiencia muy linda. Es un dato muy importante, porque ahí nacieron las residencias. Los psicólogos recién se incorporaron en el 93, 92. Y había cierta tensión justamente con Goldar, eso, ¿no? Claro, la reunión pasada, yo recapitulando acerca de mi intervención, sentí que había cometido una suerte de pecado, pero que el pecado estaba cometido porque en aquellos tiempos nosotros éramos objeto incluso de alguna burla, ¿no? Por meternos con la familia de los pacientes, trabajar dinámicamente con los pacientes. En una época presentamos muchos trabajos en los congresos, incluso recuerdo que en el 64 conseguimos una subvención, un crédito, y llevamos una filmación sobre terapia corporal en pacientes psicóticos severos, una experiencia riquísima, pero eso era visto como algo esotérico y qué sé yo, no era bien. Los vamos a invitar, dentro del jefe de año seguro los vamos a invitar para que nos comenten esa experiencia. Yo participé con Badraco en algunas multifamiliares y eran increíbles, pero estaría... Bueno, bien. Bueno, Rafael Groisman, yo asisto a todas las actividades de PEF que puedo, y la verdad que me resulta muy estimulante para estudiar. Y bueno, mi experiencia, digamos, equivalente a la residencia, justamente la hice en la clínica de García Badraco, con García Badraco y Norberto Taberni, y trabajé allí entre el año 80 y el 90. Y después, bueno, entré a la APA, soy psicoanalista, y ahora coordino el departamento de psicosis de la APA, de la Asociación Psicoanalítica. Y en APSA también haces eso, presidente, un capítulo. Fui varios años del capítulo Interfase Neurociencias y Psicoterapias. Ahora, bueno, lo sigo integrando, pero no ya como presidente. Bueno, el propulsor de la idea. Bueno, Martín Basoli Navarro, médico psiquiatra, formado con Julieta como instructora durante los 4 años. En el Hospital Belgrano, ahora actualmente en el Servicio Penitenciario Federal, en Poder Judicial, y hago investigación en neurociencia y el primer capítulo de neurociencia y de PEF, acá con las actividades de neurociencia, neuroimágenes y de investigación. Mili. Sí. Falta una chica más, yo te acabo de abrir la puerta después. Milagros Méndez Rivas, médica psiquiatra,
coordiné un psicofármaco a la vez durante varios años y este año retomo. ¿Qué vas a coordinar? Un psicofármaco a la vez. Quédate tranquilo. Y bueno, nada, eso, básicamente. Bueno, me llamo Nere Carla, médica concurrente del Hospital Borda y es la primera vez que asisto a estas reuniones del tema. Bueno, vamos a empezar con... Se puede preguntar dos cosas. Una es que puede ser dinámico, las cosas que no pueda contestar Leandro, la podemos contestar nosotros. Hagámoslo bastante dinámico la cosa, si se puede. ¿Me quedaba algo más? Sí, una cosa más. Pasar un chivo que estamos haciendo un artículo por día. Estamos diciendo paper, un artículo por día. Cada uno lee un paper y lo comenta con 3 párrafos o 4 párrafos. Ya, a modo de resumen. A modo de resumen del paper. Mandamos el paper. Ya en enero están casi cubiertos, quedan 2 miércoles nada más. Y después se pueden anotar para febrero. Hay ya 20 personas que ya mandaron y muchos en la página. se meten en la página que es www.psiquiatrasenformacion.org y van a ver varios cubos. Son varios, que es un artículo por día, están subidos todos los artículos hasta el día de hoy y bueno, y ahí pueden preguntar cómo incluirse. Parece difícil, pero no, es muy simple. Uno lee un artículo, después hace un resumen chiquitito y después todo lo compartimos. Es bueno. Leandro. Bueno, gracias por invitarme, gracias por venir con este día. ¿Te presentaste uno? Sí, ahí está la presentación. Yo soy del Hospital Álvarez, estoy haciendo la residencia, terminando la residencia. Bueno, la idea es que venimos hace varios años estudiando psiquiatría clásica porque consideramos que es fundamental para la formación, ¿no?, del psiquiatra que arranca. Y sobre todo en psicosis, para tener una aproximación a la clínica desde la psiquiatría clásica consideramos que es fundamental. Y los objetivos de... Perdón. No. Y los objetivos, digamos, un poco lo que decía Ale y sumarle, vamos a hacer una breve reseña histórica de las escuelas, porque no es la idea, una clase histórica, y transmitir algunos conceptos que fuimos discutiendo a lo largo de todo este tiempo, y después ver 2 patologías, esquizofrenia y parafrenia, de diferentes puntos de vista dependiendo de los autores. Y enlazar entre las 2 patologías a través de la explicación que da Schneider sobre el delirio. Bueno, la escuela francesa, digamos, en París había 2 asilos grandes, que eran la Salpêtrière, que eran de mujeres, y ahí estaban encerrados, digamos, todas las personas que bajo el mandato de Luis XIV consideraban que se distanciaba de las normas de la sociedad. Entonces, digamos, la psiquiatría arranca con Pinel en Francia, como especialidad científica, digamos, y lo que hace Pinel tiene dos logros, digamos. Primero, humanizar un poco el trato cuando separa a los alienados de delincuentes. Y la segunda cuestión importante es que es el primero que a través de un método científico empieza a realizar como una nosografía, a través de la observación. En 1798 publica su primer libro y en 1801 el primer tratado de médico-filosófico sobre la enajenación mental y la manía, que marca el comienzo de la psiquiatría como científica, digamos. Él consideraba que las enfermedades, es el primero que empieza como a plantear que las enfermedades tenían una doble causalidad, que asentaban en el cerebro, pero que también tenían causas morales, que las definía como desviaciones, como intoxicaciones, etc. Y hace su la primera clasificación en 4 categorías, de lo que hasta el momento no había nada. Y él dice que había una manía intermitente, una melancolía simple, una demencia y lo que sería hoy el retraso mental, ¿no? Después Esquirol Esquirol, digamos, alumno de Pinel, lo que hace es agregar las famosas monomanías, que son, digamos, enfermedades que tienen involucrado una sola esfera de la mente y conservan las otras, y lo divide en intelectual, afectiva e instintiva. Y como se ve, digamos, en la escuela francesa, lo que siempre hizo fue una clara descripción de los cuadros
pero no consideraban, no le daban mucha importancia ni a las causas ni a la evolución. Lo que ellos estudiaban era el cuadro, y a través de vivir con los pacientes en los asilos fueron haciendo una descripción que es muy valiosa, digamos, de la semiología. Lea, tengo una Sí. pregunta. Me acuerdo haber leído algo, pero no me acuerdo si era Pinel el que había hecho algo muy simbólico de cortarle las cadenas a los Pinel. pacientes. Fue Pinel. Sí, Pinel. Sí, ahí. Está bien, porque me acordaba. Cuadro, de- inclusive. Eso que separó a los... Eso es lo que decía, como que humanizó el trato, Claro. pero en realidad no está tan claro si fue Pinel, si se lo atribuyen a él, pero en realidad no fue ¿sí? Pinel, y por Ya eso se no. robaban las cosas en eso. Esto fue posterior a la Revolución Francesa. Exactamente, Pinel Claro. participó en la Revolución Francesa. Bueno, y la escuela francesa, después con todos estos autores, sigue escribiendo cuadros con diferentes tipos de delirios, pero le da importancia al mecanismo del delirio. Y la pelea entre Fabret y Bayer, que era quien se discutían a ver quién iba a ser el que primero escribió lo que luego va a ser la psicosis maníaco-depresiva. Lo que se interesaba en este momento, la escuela francesa, era, como dijimos, la descripción, pero el mecanismo del delirio, no tanto la evolución. ¿Sí? ¿Qué sería el mecanismo? Después lo vamos a ver, después cuando veamos a Schneider lo vamos a explicar a través de la forma. ¿Sí? Bueno, después la otra escuela, digamos, de la Saint-Anne, que estaba Magnan, que era alumno de Morel. Morel pasó, digamos, a la historia por dos puntos, que era la teoría de la degeneración y la demencia precoce. Y Magnan hace toda su nosografía en base a esta teoría, que si bien después la teoría de la degeneración dura poco, porque no se podía sostener, la nosografía de Magnan, sobre todo de los delirios, es el que va a hacer frente cuando irrumpa, digamos, la nosografía alemana. Así que después lo vamos a retomar cuando expliquemos lo de las parafrenias a Magnan. Bueno, la escuela alemana, desde el siglo XVIII había como una pelea entre los que se llamaban psiquistas y somatistas, que básicamente unos decían que había una cuestión más cerebral, más de un núcleo psicopatológico en el cerebro, y otros de los psiquistas decían que eran más causas, digamos, de índole moral, no tanto psicológica, sino más moral. Y lo pasamos rápido, pero dentro de los psiquistas puse a Rey porque fue el que le pone el nombre a la especialidad. Entonces me parecía importante remarcarlo. Después ya en el siglo XIX, sigue la escuela somatista más en pie, digamos, y Glisinger es el que va a ser el teórico de la psicosis único, el que empieza con la primera teoría del yo. Y él ve que la locura era una anomalía de la inteligencia y de la voluntad fundamentalmente, ¿no? En 1845, en el tratado que él hace, deja claro la postura de lo que va a ser luego las otras dos escuelas, que él decía que toda enfermedad mental era una enfermedad del cerebro, por sobre todas las cosas, o había una afectación del cerebro. Y en base a esto, digamos, se van a empezar a gestar las dos escuelas alemanas, que es la escuela clínica y la escuela localizacionista, o la que sería neuropsiquiátrica. ¿Sí? Bueno, la neuropsiquiátrica, si bien Meiner era austríaco, pues va a ser todos sus discípulos, Wernicke, Claeys y Leonard, van a ser los que a través de una teoría de la senfunción van a buscar la localización cerebral de la supuesta patología que describían. Ellos eran positivistas y pensaban que iban a encontrar la localización de cada cuadro. La fase de comprensión que la describe Wernicke, y a Claeys también hay que atribuirle que es el que primero que divide, digamos, las psicosis unipolares de las bipolares. La escuela clínica, ellos se hacían cargo, digamos, no se ocupaban tanto de las causas, si bien proponían ciertas causas, sino que ellos observaban al paciente y hicieron sus nosografías en base a la observación, y Calmont es el primero que, digamos, propugna por un método clínico de observación y del estado, pero también de la evolución, ¿no? Y de ver el estado último del paciente, y en base a eso hacen sus nosografías. Sí. Para ver ahora, por ahí pasa rápido, ¿viste? Pero, Sí. O sea, Glisinger hablaba de una enfermedad única, ¿no? Pero también hablaba que era un problema de la inteligencia
y un problema de la voluntad. Esto después lo vas a decir, pero para dejarlo marcado lo debe tomar Kraepelin, ¿no? Con esto de la inteligencia, la voluntad y la tríada famosa, ¿no? Digo, porque de ahí va saliendo. Claro, como que nosotros, porque acá hay mucha gente de primero, ¿viste? Como quizás uno ve muchos nombres y no entiende nada, pero esto es como cada uno fue pensando la cuestión, digamos, y cómo se fue arborizando, pero está bueno que... Sí, después lo vamos a mencionar cómo Kraepelin va armando la nosografía. Pero sobre todo también es interesante ver cómo las escuelas alemanas estaban como peleadas entre sí, porque unos decían que no tenía sentido, que había un solo cuadro, y los otros decían que lo que había que ocurrir era la localización y no solo el estado, sin buscar las causas. Entonces como que se criticaba mucho la noción de que había una sola esquizofrenia con diferentes formas, ¿no? Para los localizacionistas había categorías marcadas y había diferentes enfermedades psicóticas. Dale. Bueno, en la escuela de Heidelberg, rápido, ellos son los fenomenólogos, no les interesan las enfermedades, sino que lo que les interesan es ver estudian los fenómenos psíquicos, ¿no? La forma y el contenido, pero sobre todo le van a dar mucha importancia a la forma de los fenómenos. Y los dos, digamos, referentes son Jasper y Schneider, que después lo vamos a ir viendo también a lo largo de la charla. Bueno, y para arrancar, digamos, la clase y algunos conceptos de la psiquiatría clásica que a veces que nos pueden ser de utilidad para la clínica, que a veces no quedan claros, vamos el índice del tratado de las enfermedades. Todos esos libros que vamos diciendo, todos se consiguen, todos se pueden conseguir por Mercado Libre. Y este es un tratado de Bunke, es el que sigue en la cátedra de Múnich cuando se muere Kraepelin, es el que lo sigue, digamos, sigue en la cátedra. Y él va a hacer su tratado y divide el tratado en dos partes. La mitad del libro, 400 páginas, se dedica a la semiología y a la psicopatología. O sea, es un libro de 400 páginas que está bueno tenerlo de referencia, como para atender un poco a la semiología. Y en la parte especial él va a hacer la gran división. En la parte A va a poner las predisposiciones psicopáticas, reacciones y desarrollos. Y en la segunda parte va a poner las formas de reacción exógena y la psicosis orgánica. Entonces vamos a ver qué significa cada una de estas cosas, porque nos van a servir después para entender las nosografías. Dentro de la parte B, si bien dice reacción exógena y psicosis orgánica, ponen todas las que son de causas que nosotros entendemos como exógenas, pero también ponen las que nosotros entendemos como endógenas. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, una predisposición psicopática, digamos, para entender esto no tenemos que olvidar un poco del concepto de psicopatía del que entendemos como antisocial o el que manipula, y estaría más cercano a un trastorno de la personalidad. Él dice que es una cuestión endógena funcional que viene con el paciente, que se desarrolla digamos, funcionalmente y de forma digamos, mórbida de la personalidad, como dice ahí, y que esta personalidad, influenciada por unas cuestiones psíquicas, las conductas que se obtienen se pueden entender como una desviación cuantitativa del modo de ser normal. Como ejemplo pone la constitución psicopática, que serían los paranoides, los asténicos, pero digamos, es como un desarrollo de la personalidad. Por eso le dice endógeno funcional, porque no hay nada, no se suma nada nuevo a las conductas de estos individuos. Esto hay que tener en cuenta, digamos, que todos los autores, vamos a ir describiendo, digamos, tomando posesión por los autores, no quiere decir que tengamos que acordar con todos los autores, pero está bueno tener la noción de los conceptos. ¿Vale? Entonces, el desarrollo, lo que dice, que se pone como ejemplo siempre la paranoia, es que se engendra sobre el terreno de la constitución psicopática, que es de lo que dijimos anteriormente. O sea, necesitas la predisposición esta psicopática de la personalidad para poder desarrollar un delirio sistematizado que se llama paranoia. Y está bueno la definición de Gauss, que dice que la paranoia es un desarrollo psíquico justamente, ¿no? Insidioso, lento, que se va gestando con la personalidad, después vamos a ver los mecanismos, pero que tiene que haber una vivencia con una intensa tonalidad afectiva. O sea, son estos pacientes que siempre fueron un poco desconfiados, ¿no? Unas mujeres quizás, y que, por ejemplo, muere el marido por un accidente o lo que sea, se encierran un poco y empiezan ahí a desarrollar. Por eso a veces en los cuadros paranoicos está bueno buscar el desencadenante,
porque siempre hay un desencadenante de tonalidad afectiva. Una pregunta, cuando vos hablas de psicopático lo que querés decir es una personalidad anormal. No, Sí, no estás según hablando el- de un psicópata, sino que estás hablando de una personalidad fuera de lo normal. Con Sí, algún- y ellos toman la normalidad, digamos, con el concepto de la campana ¿no? Claro, que es lo más dado. lo más dado es tomar la normalidad, que se puede estar de acuerdo o no con ese concepto de normalidad. No, yo digo porque en psiquiatría hay muchos términos como sistemáticos que se confunden, que Claro. en un lugar van a querer decir una cosa y en otro otra. Acá psicopático es Claro. tener personalidad normal. Entonces Claro. para una personalidad normal para que haya una paranoia. Exactamente. Paso. Y después, lo que en la segunda parte del libro le va a poner las formas de reacción exógena y la psicosis orgánica. Entonces, ¿qué es una reacción exógena? Lo que él dice es que acá en estas enfermedades pasa algo nuevo en el cerebro que modifica su funcionamiento, y lo que vemos nosotros es la conducta disruptiva, que son síntomas que no se entienden, no se comprenden con el desarrollo psíquico del paciente ni con la biografía. Por eso es lo mismo que lo que dice Klein, que son síntomas heterónomos, o sea que no se entiende desde el psiquismo previo del paciente. Y acá está el concepto de proceso morboso, de morbus, que después todos los autores lo van a seguir tomando, que el proceso morboso es como una cuestión que no sé, si bien no se sabe la causa, es algo que prende del cerebro y que lo va a modificar, pero que hay algo nuevo, no es solamente un desarrollo de una personalidad normal, sino que acá pasa algo más que después modifica la personalidad. Para pensar en términos morbosos es algo que fuimos discutiendo varias veces, pero para tenerlo en claro, no es externo, está dentro del cerebro, no viene de antes, aparece en un momento y parece que está en el cerebro y hay una cuestión disruptiva donde hay un cambio en el cerebro por el cual las cosas empiezan a funcionar diferente. Esa es la definición de morboso. No sé si alguien... ¿Es así la definición? Está clara la idea. Está bien. Porque para nosotros nunca estuvo clara. Si uno piensa en entidades de esos corrientes, las llamadas depresiones endógenas precisamente se caracterizan por eso, no hay ninguna relación y de repente aparece una caída brusca del estado en ánimo, tan brusca que hasta genera situaciones delirantes, pero algo como llovido del cielo. Y en otros casos, bueno, lo que le pasa al sujeto puede ser en alguna medida entendible de su historia. Que sea dinámica, ¿no? Pregunten los que no entienden, por favor. Yo tengo 42 años, hace 98 que estoy estudiando y no entiendo. Así que pregunten ustedes, por favor. Sí. ¿O soy tonto? ¿Las bien? Sí, por favor. Bueno, y vemos todas las que pone en esta categoría, ¿no? Que las primeras son claramente las que nosotros diríamos, bueno, es una psicosis secundaria a una causa, y los procesos morbosos esquizofrénicos, y después pone también los procesos paranoides. ¿Cuál piensan que puede ser el proceso paranoide? Si ya sabemos lo que es proceso paranoide y sabemos que no es la paranoia. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser los procesos paranoides? Tienen cualquier cosa, ¿no? Si sabemos lo que es el proceso, digamos, que no es la paranoia, pero que son procesos paranoides, es lo que después Kraepelin va a llamar como las parafrenias, que también tienen una cuestión de un proceso morboso, pero no, sin tanto efecto. Y lo que está bueno de este índice es que se entiende como que la sintomatología esquizofrénica se puede dar como reacción del cerebro a una causa, que puede ser por el propio morbus esquizofrénico o por una causa tóxica o por un golpe o por lo que sea. Ambas cosas con el cerebro puede reaccionar con la sintomatología esquizofrénica. Dale. Entonces la esencia del proceso morboso, entonces cuando él empieza a describir lo que es la demencia precoz, dice que la esencia, eso está bueno también en la psiquiatría clásica, que siempre busca a través de la esencia los cuadros, no busca el colorido, sino que busca siempre va a la esencia. Y lo que dice es que son diferentes casos de enfermedades que tienen en común la destrucción de la personalidad psíquica, lo que llamaríamos el defecto, el derrumbamiento, ¿no? Que tiene lugar sin causa conocida en los años juveniles. Ahora, eso es la demencia precoz. Ahora, los síntomas esquizofrénicos se dan en muchas patologías. Entonces son una forma de reacción a diferentes causas. Puede ser, como dijimos antes, o el morbus esquizofrénico o una infección que puede dar síntomas
similares a los que son en el cuadro de descompensación. Y esto es del libro de Goldar, porque Goldar lo explica de forma más simple todavía. Él dice, el morbus lo obtiene el paciente, está en el cerebro. Él aproxima que puede llegar a ser una afectación del lóbulo temporal y frontal. Pero lo que a nosotros más nos interesa es cuáles son las consecuencias, no tanto las causas en este momento. Y él dice que cuando el morbus avanza siempre hacia el defecto, y a veces cuando hay un avance rápido lo que vemos es un brote, pero que en realidad no es que el brote lleva al defecto, sino que lo que avanza es el morbus que en un momento da síntomas depresivos, en otro momento da síntomas negativos y en otro momento da un brote esquizofrénico. ¿Se entiende? Sí, lo que está bueno lo que decís es... Soy sordo, ¿no? Lo que está bueno me parece que tiene que ver con que nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver el brote. Sí. Nos angustiamos mucho cuando está el brote, tratamos el brote y después del brote está el paciente que no recupera igual y que también durante el interbrote el paciente también va teniendo como un deterioro, que no lo vemos y le pedimos más. Nos asusta mucho el brote, pero no entendemos tanto el proceso interbrote, que es más difícil, más aburrido, no se entiende y va siendo como un proceso lento. Me parece algo de eso. Bueno, y lo que hace Jasper es explicar lo mismo, pero desde la fenomenología, digamos, desde la clínica puramente, no le interesa la causa, si es en el cerebro o no. Lo que él dice, él diferencia, claro, ya vimos lo que era el desarrollo anormal se produce en las personalidades psicopáticas y en ciertas neurosis. Eso es lo que habíamos dicho antes, es una cuestión insidiosa que está desde siempre, que se va gestando de a poco. Y después el proceso lo diferencia bastante bien, dice, el proceso es la ruptura de la continuidad histórica vital del paciente, o sea, cuando se da el brote psicótico ya hay una sintomatología que no tiene que ver con la personalidad anterior, que es incomprensible desde el método fenomenológico, o sea, no lo podemos comprender. El contenido que es así, pero la forma no. Entonces después se desprende que las fases son de la psicosis ciclotímica y el brote de las esquizofrenias. El proceso entonces puede ser o psíquico, que él dice que es lo que pasa en las esquizofrenias, o cuando hay una causa que la conocemos, él dice que el proceso es cerebral. Pero el concepto es que nos tiene que quedar es el del proceso, que es diferente al desarrollo y que es diferente al de reacción. Perdóname, un par de diapositivas atrás, proceso y reacción, un poco estaban como en una especie de categoría, ¿no? Estaban las dos medio diferenciándose del desarrollo. Claro, unas diapositivas atrás. Es que estaban, ¿no? En la misma diapositiva, proceso y reacción. Es que es diferente la reacción. Homologándolas por el hecho de que hay como un inicio brusco. Claro. Acá Jasper lo diferencia, ¿no? Sí. Exactamente. Igual hay que diferenciar la reacción de Jasper, que es ante un estímulo estresor, uno puede reaccionar de forma normal, de forma paranoide, y volver a la normalidad, y la reacción exógena exactamente. El otro día en el video de Goldar lo decía un poco, daba un cuadro de una crisis histérica, similar una paranoia de una chica que venía de un lugar pobre con un problema, un intento de violación, que provocó en agudo, daba un cuadro parecido a una catatonía, pero que lo que le diferenciaba era el eje longitudinal y que, digamos, puede dar una reacción y otra cosa es un proceso. Ahí está claro. Nosotros muchas veces vemos en la guardia, cuando estás en guardia, en procesos que, o una manía, o en un cuadro bipolar, o una histeria, y decimos, bueno, si esto perdura el tiempo, ya estamos ante otro cuadro, que hubo un proceso, algo así. Exactamente. Y ahí está lo que preguntabas un poco. Cuando la respuesta es un desencadenante extrapsíquico es una reacción, ¿no? Cuando está por fuera. Y después está bueno esto de ruptura incomprensible, es el proceso. Porque esto es como que porque no entendemos que el paciente es diferente, que no vuelve a la anterior. Y si lo entendemos por esta forma es difícil poder volver a exigir todo lo que era quizás el paciente y lo que hacía previo al brote, ¿no? Y después la evolución comprensible, que sí es el desarrollo. Bueno, el proceso, el resumen es una interrupción de la continuidad histórica vital de la personalidad y una disociación entre lo que era el paciente y que pierde el proyecto, y se instala una forma enajenada similar a la realidad y es incomprensible psicológicamente. Y puedo agregar una cosita. Yo recuerdo que respecto de Jasper se hablaba
de que Jasper decía que estudiando la fenomenología del paciente podía ser comprensible lo que le ocurría, pero no justificable. O sea que la conducta francamente inadecuada era lo no justificable y que caracterizaba el proceso. Que la comprensión no es suficiente si se agrega la conducta inadecuada, porque eso es lo no comprensible. Porque no se puede justificar, es comprensible pero no es justificable. Alguien puede entender que tiene un delirio generado por una situación traumática, pero lo que actúa en consecuencia a los ojos de lo que son las conductas habituales no es justificable. Y eso da el tinte de lo patológico. Sí, eso es una cosa, porque eso es muy importante lo que usted dice, porque nosotros trabajamos juntos en el Herbal con Lean. Y entonces en algún momento vemos pacientes que, me acuerdo de un paciente que estaba ahora internado, que vive al lado de unos testigos de Jehová, dice que hace mucho ruido y entonces y empieza con una idea paranoide, yo creo esto. En realidad cuando uno lo va a escuchar dice, y sí puede ser, si hacen ruido todo el día, hay algo de esto que tiene razón. Con el tiempo ves que varias personas viven en ese mismo lugar y no reaccionan de la misma manera. Entonces ahí está la clave de comprensión, uno puede comprender, pero no justificar. Y está bueno lo que usted dice. Eso nos cuesta mucho entender a la Es un elemento distintivo importante desde el punto de vista semiológico, porque nos permite caracterizar con más eficacia al paciente. Quería agregar sí, esto. Sí. Después lo vamos a seguir viendo, pero Schneider también lo toma y lo diferencia entre qué es lo que puede ser comprensible, dice que es el contenido, pero no la forma. Vamos a ver la forma del delirio, que es lo no comprensible. Que Jasper lo decía en esa frase, ¿no? Comprensible pero no justificable. Bueno, esto sí es el concepto endógeno y exógeno como lo entendemos habitualmente, y lo ponemos acá porque es lo que es el concepto que toma Kraepelin para su nosografía. Bueno, Kraepelin, unos datos nada más. Él era hermano de un biólogo que lo va a influenciar mucho, porque si vemos cómo es la nosografía, él siempre pone un nombre o sea, es la clasificación bien como biológica hacia el hermano, que creo que era biólogo y se ocupaba de, digamos, también de hacer clasificaciones con los animales. Tipo Linneo. Sí, exactamente. Y él estudia con Boone, que es el creador de la psicología experimental. Después hace su tesis y, digamos, tenía un honor en las diferentes escuelas cuando le daban a cargo una cátedra. Entonces él va a estar en la de Heidelberg hasta del 91 al 93, y del 93 prácticamente hasta que se muere va a ser el que está a cargo de la Universidad de Múnich. Y ahí está leyendo el libro. Bueno, en 1893 es como según Pichot es el comienzo de la esquizofrenia, que si bien el nombre después lo va a poner Bleuler, pero es el comienzo de la esquizofrenia porque es cuando aparece por primera vez en la nosografía la palabra demencia precoz, que las engloba dentro de los procesos degenerativos, junto a la catatonía, que la toma de Caro, y de la demencia paranoide. Bueno, la sexta edición, sabemos que Kraepelin, digamos, para la historia de la psiquiatría fue un antes y un después, y un poco por esta dicotomía, ¿no? Él dice que la demencia precoz es diferente a la enfermedad maníaco-depresiva porque tienen pronósticos y causas diferentes. Él dice la demencia precoz, el pronóstico es desfavorable, es malo, va al defecto, y la enfermedad maníaco-depresiva es de buen pronóstico. Él dice que la demencia precoz tenía como causas de autointoxicación, y después en su octava edición va a poner que tiene causas oscuras porque no se sabía muy bien las causas, que después obviamente no tienen mucha validez. Pero es interesante la causa que pone la demencia de la enfermedad maníaco-depresiva. Dice que es una irritabilidad determinada genéticamente de los afectos normales. La psicosis surge de estados básicos de predisposición. Pero está bueno porque si hoy día sabemos que el trastorno bipolar 1 prácticamente tiene un 80%
de antecedentes genéticos. Entonces, bueno. Y en la 7ª edición, él dice: con el nombre de demencia precoz se me ha permitido reunir provisoriamente una serie de cuadros morbosos, ahí está lo de cuadros morbosos, pues si después lo leemos y no lo entendemos, cuya característica común la constituye la particular estado de debilidad mental. Entonces ahí lo deja claro, que lo que importaba para el diagnóstico era la evolución, el pronóstico y el defecto, el derrumbamiento mental. Vale. Hay una cosa que es interesante, que Freud era contemporáneo de Krepelin, era contemporáneo de Fritz Wagner. Y Fritz Wagner atendía a un paciente que lo diagnosticaba esquizofrenia, que era amigo de Freud. Y Freud, está ahí un libro, no me acuerdo el nombre. Entonces Freud le dice que lo venga a ver Krepelin. Krepelin fue a ver a la clínica de Fritz Wagner al paciente y dijo: no, es una enfermedad maníaco-depresiva. Y tiempo después el tipo restituyó, estuvo mejor y Fritz Wagner le dijo: tiene razón, Krepelin. Digo, porque ahí se cocinaba todo, esos años vitales. Bueno, y la 8ª edición, que es la más famosa, en 1913, que se publica aún estando él vivo. Él dice que consiste en la demencia precoz consiste en una serie de estados cuya característica común es una destrucción peculiar de las conexiones internas de las personalidades psíquicas. O sea, ya atribuye un poco la cuestión a que es un derrumbamiento de la personalidad, ¿no? Entonces lo va a explicar porque él dice que la esfera de la inteligencia, los sentimientos y la voluntad se empiezan a derrumbar, se empiezan a defectuar. Entonces es una alteración de la personalidad. Y quizás si hoy día leemos algún tratado nuevo de esquizofrenia, vemos que algunos dicen: esquizofrenia es un trastorno de la personalidad por... él dice que se preserva la orientación y la memoria, que esto es lo que nos enseñan para diferenciar un brote psicótico, que tiene que estar orientado, para diferenciar con el confusional, y la memoria sobre todo con lo que el paciente aprendió previo a los brotes psicóticos, ¿no? Que después va a ser un poco más difícil. Sí. Cuando habla de derrumbamiento, eso tiene que ver con demencia, ¿no? Digamos, se pone demencia precoz por el derrumbamiento, pero después si no está alterada la orientación ni la memoria, entonces no es una demencia, es una esquizofrenia, va a pasar así, lo vas a explicar, ¿no? Sí. Digo, porque es interesante también verlo, por cómo un término va cambiando por otro, digamos. Claro. Después es interesante que él lo que encuentra es una perturbación en la abstracción de los pacientes. Entonces que si bien él considera que la esencia era el fallecimiento de esta triada y la demencia a edades tempranas, que encuentra una perturbación en la abstracción. Esto es que las percepciones no las pueden transformar los pacientes en ideas abstractas. Esto, ¿no? Que vemos que son como muy concretos, literales, concretos. Exactamente. Sentimientos inferiores, sentimientos de orden general, y los impulsos en tendencias constantes, ¿no? Que tiene un impulso, después no. Él lo atribuía a capas superiores de la corteza, y dice que como metáfora es una orquesta que está todo, porque se llegó a formar mal que mal, pero sin director. A eso lo atribuye que hay una perturbación en la abstracción. Y él lo divide en síntomas fundamentales y en síntomas accesorios. Porque la idea, digamos, de la charla es ver cuál es la esencia de la esquizofrenia según diferentes autores. Entonces él ve que el repliegue afectivo, la indiferencia, y él lo aclara, un interés por nada, o sea, ¿no? Pacientes que se acuestan, que se levantan, que no se levantan de la cama, que no tienen interés, que se ha, el impulso se le ha desvanecido, ¿no? La falta de voluntad, la perturbación del curso del pensamiento y razonamiento y pérdida de la unidad interior. O sea que no es que Krepelin solamente dice se derrumba la personalidad, sino que explica un poco más y dice, bueno, busquen también la falta de voluntad, busquen la indiferencia, busquen la pérdida de la unidad interior para hacer el diagnóstico. Y los síntomas accesorios, que estos sí, casi todos los autores coinciden, son las alucinaciones, las ideas delirantes, ¿no? Que hoy día, digamos, nos fijamos quizá más en esto por el DSM que en otras cosas para hacer el diagnóstico. La verdad que esto es difícil porque es interesante, es importante porque en realidad nosotros cuando tratamos, o las medicaciones, los medicamentos, tratan más las alucinaciones, actúan sobre las ideas delirantes, pero no actúan tanto sobre el repliegue afectivo, sobre la indiferencia, sobre
digo, la perturbación del pensamiento. Quiere decir que cuando compensamos al paciente aparece eso que vos llamás esencia, algo así. Exactamente. Sí, hay que después, la discusión está en si compensar a un paciente es que solo queden con síntomas negativos. Esa es otra discusión. Sí. Entonces, ¿no? Sí. O sea, está bien, o sea, porque viste, decimos está compensado porque le sacamos el brote psicótico, pero después viene lo fuerte de la esquizofrenia, ¿no? Que el paciente convive con síntomas que hoy llamamos negativos, que es lo de arriba. Porque nosotros, la discusión que tenemos es ¿qué es una esquizofrenia? Nosotros realmente pensamos, ¿cuándo un paciente podemos decir que este paciente es esquizofrénico? Y en realidad, muchas veces nos pasa que, y ahora más con las adicciones, se enturbia todo, digamos, ¿no? Entonces, tenemos que sacar, que es dual, tenemos que sacar las adicciones, les sacamos los síntomas positivos y aparece esto. Y cuando aparece esto decimos que es esquizofrenia, ¿no? Que es algo que nos cuesta decir, no sé. Sí. Parece sencillo, pero no es tanto. Bueno, y la nosografía queda constituida un poco en la octava edición, que ahí pone causas oscuras, ¿no? Donde ubica la demencia precoz y las parafrenias. Y resalta un poco lo de personalidades psicopáticas porque es el que le pone el nombre. Por primera vez a las personalidades psicopáticas, trastorno de la personalidad. Bueno, y también, digamos, pone las formas clínicas que agrega agrega la demencia precoz simple, que después sale, y bueno, la demencia de la befrenia, que después la vamos a escribir un poco, y una serie de diferentes cuadros, que son casi 11 me parece. Y a su vez agrega cómo cada cuadro, cada forma clínica, cómo es el estado terminal. Que es interesante leer el libro de Krepelin de ir comparando cuál es el estado y después al final del libro describe cada estado terminal, porque son esos pacientes que quizás vemos en la sala de internación que ya no deliran, que no tienen alucinaciones, que te hablan, que digamos tienen parece que tienen cierta conexión, que no tienen ningún síntoma positivo, pero en estos debilitamientos los encontramos en los pacientes muchas veces. Y los conceptos, digamos, la evolución puede ser plurisintomática, inicios en la juventud, deterioro de la vida psíquica, y le agrega otros dos aspectos, el metodológico, que es su lógica de investigación, que él ya incluye dentro de la lógica de su investigación para el cuadro la incurabilidad y el defecto. Esto va a traer muchas críticas, ¿no? Que era una nosografía un poco pesimista por el tema de que si vos decís esquizofrenia es incurable y va el defecto. Y el estadio terminal y la evolución del cuadro, que es fundamental para el diagnóstico. Entonces él dice, el diagnóstico es el pronóstico. Nosotros hacemos el diagnóstico y sabemos cuál es el pronóstico, tenemos que ver la evolución del cuadro y tenemos que ver el estadio terminal. Por eso es importante muchas veces un paciente que vemos y que tiene trastorno de la conducta, trastorno de conducta de los impulsos, adicciones, trastorno bipolar, trastorno antisocial, vemos esos pacientes a veces, como decimos, qué raro, y después lo vemos un año después y decimos que era un paciente con esquizofrenia. Por eso la importancia de la evolución. Bueno, la demencia paranoide son estos pacientes que uno los saluda y empiezan una cantidad de delirios y tienen varios núcleos y el paciente está totalmente invadido por su actividad delirante, pero que han dejado de trabajar, han dejado la familia, han dejado todo de lado y empiezan a perder cosas, polialucinados por lo general, pero que con el paso del tiempo no se mantienen en esta actividad delirante, sino que va bajando el delirio y llegan al derrumbamiento también, para diferenciarlo de la parafrenia, ¿no? Una cosa, lo que hace Krepelin en un sentido es hacer de la psiquiatría una ciencia médica, porque de síndromes pasan enfermedades, las enfermedades tienen una causa, después tienen un diagnóstico y tienen un pronóstico. Digamos, esto es lo que él intenta hacer, que es lo que estamos viendo, que es en esos años también la ciencia positiva es la que va dominando el principios del siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero se entiende esto lo que sería una esquizofrenia paranoide, más o menos, a diferencia de la paranoia. No, bueno, el paciente con ideas delirantes masivas, incoherentes,
que toda la personalidad, digamos, es invadida por la actividad delirante de los polialucinados, y que en un momento ya el lenguaje empieza a ser más oscuro, más raro, a veces los entiende menos, y con el paso del tiempo llegan a un defecto, lo que llamaría defecto o debilidad mental. A diferencia del paranoico. Claro, el paranoico que suele tener un delirio que lo deja funcionar en su vida cotidiana, ¿no? Y a diferencia del parafrénico, que después vamos a ver, que tiene un delirio que suele ser polimorfo, a diferencia del paranoide, que es muy florido, pero que esa actividad delirante lo deja vivir al paciente sin mayores inconvenientes, ¿no? Pues vamos a ver un poco mejor. Bueno, y la hebefrenia, que es el primer concepto de la demencia precoz, que son esos pacientes, ¿no?, que empiezan de muy chicos, que por lo general quizás iban bien en el colegio, en el trabajo, y que empiezan a tener cierta incoherencia, ¿no?, entre lo que dicen que van a hacer y lo que uno realmente evalúa que pueden hacer, que tienen ya una presencia bastante extravagante, con se suelen colgar muchas cosas, ¿no?, coleccionismo finalístico, se suelen pintar, capaz andan un poco sucios, todos tenemos en mente algún paciente con hebefrenia, pero que sí lo que predomina siempre es la puerilidad, el sentimentalismo, ¿no?, el decir las cuestiones como un poco melancólico, con unos rasgos melancólicos, pero que uno cuando los entrevista no capta esta tristeza profunda, ¿no? Como que es más superficial, ¿no? Risas inmotivadas. También muchas de las distimias son muy importantes. Exactamente. Hay incoherencias del pensamiento, y hay que tener en cuenta que Kraepelin describe la hebefrenia en realidad tomándola de Hecker, ¿no? Hecker describe este cuadro, que ahora lo vamos a ver más detallado, y Kraepelin dice, bueno, estos cuadros terminan en demencia, los agrupa dentro de la esquizofrenia, dentro de la demencia precoz. Vestimenta bizarra, y que él dice, estos cuadros terminan en la demencia pueril. ¿El DSM-4 qué sería la hebefrenia? ¿Qué sería? ¿Cuál sería? La de desorganizada. Claro. Sería desorganizada. Justamente, después vamos a ver por qué, pero por la conducta esta, que de alguna forma tiene que demostrar alguna pérdida de un valor preventivo, que después vamos a ver qué es la conducta desorganizada. Bueno, la hebefrenia la describe en realidad Hecker, que fue alumno de Calvo, de la escuela clínica